Bueno, bienvenidos a todos. Ya estamos aquí conectándonos poco a poco a esta edición de FOCAP Nights. Hola a todos. Hola, bienvenidos los que van llegando. Ahí se van sumando poco a poco más personas. Y mientras esperamos a que más personas se sumen, porfa, váyanos contando de dónde se conectan, si es su primera vez en FOCAP Nights, qué están bebiendo, qué están tomando, para el frío, calor, dependiendo de dónde estén. Bueno, y para los que ya se van sumando y mientras nos cuentan de dónde se están conectando y todo lo que les he ido preguntando, quiero contarles quiénes estamos aquí. Estamos todo el equipo de FOCAP Medellín y de FOCAP Bogotá. Así que hola Steph, Andy, Juan, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos a este espacio que nos unimos Colombia para presentar y hablar de innovación. Ujú. También tenemos a Norman desde México que nos ayuda en todo lo que nosotros necesitemos en logística, un amor, muchas gracias Norman. Y estamos con el equipo de Milab, quienes son los que hicieron posible este espacio. Así que chicas, muchísimas gracias, gracias por estar acá. Además de estar con nuestros 3 speakers increíbles que van a estar compartiendo sus historias de fracaso. Bueno. Listo. Los que se están sumando o recién llegaron, vayan comentándonos de dónde vienen, si es la primera vez que están aquí en una FOCAP Nights, cuéntenos un poco de ustedes. Y mientras esto sucede y todos nos vamos como alistando, pues me encantaría saber un poco más de qué hace Milab y por eso quiero que le demos la bienvenida a María Fernanda Prieto, coordinadora de comunicaciones y servicio al cliente de Impulsa. Pues María Fernanda, para que nos cuentes un poco y nos actualices un poco de lo que es y que trabaja Milab. Bienvenida, María Fernanda. Bueno, creo que aquí... Esto es un focus moment, Sí. tranquilos, ya volvemos. Bueno, Enrique nos dice que está desde Barranquilla presente con un buen café. Listo, mientras ahí de pronto problemas técnicos de María Fernanda, no hay problema. Por Facebook nos dicen algo, nos comentan algo. Por aquí todavía no hay comentarios, bienvenidos, tenemos 40 personas ahorita. Los que vayan llegando, que se sumen a este espacio para aprender de otros y construir también un poco de país. Desde Ibagué también se conectan. Wow. De Barranquilla, Quibdó. Bueno, tenemos como buena representación de diferentes partes del país. Santa Marta, Sincelejo, genial. Me encanta. Bienvenidos todos. Perfecto. Bueno, igual se van a ir sumando, así que no hay inconveniente. Entonces creo que ya Mafe pudo solucionar su problema de conectividad. Así que Mafe, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por este espacio que estamos abriendo hoy. Mi nombre es María Fernanda Prieto y soy la coordinadora de comunicaciones y servicio al cliente de Impulsa Colombia y trabajo de la mano con nuestro laboratorio de innovación con enfoque GovTech Milab. Para nosotros es una fortuna poder estar abriendo este espacio que hemos decidido abrir entre Impulsa Colombia y FOCAP Nights. Entonces, queremos que aprovechen todos estos espacios que vamos a tener para hablar sobre un tema que nos emociona mucho, tanto como el éxito, también lo hace el fracaso porque de él aprendemos muchísimo. Entonces, quiero contarles que esto nace como una iniciativa de Impulsa Colombia por medio de su laboratorio de innovación pública con enfoque GovTech. Y este laboratorio lo que hace es fortalecer a las entidades públicas técnica y tecnológicamente para
que se fortalezcan con ayuda de startups y con ayuda de muchas empresas pequeñas e innovadoras a que mejoren sus procesos de gobierno y los retos a los que se enfrentan cada día. Entonces, para nosotros es muy importante no solamente ayudar a estas entidades, sino abrir espacios de divulgación, espacios de conversación y espacios donde podamos conversar con los emprendedores y con diferentes personas sobre lo que significa el fracaso y lo que significa esto en el emprendimiento y en los procesos de aprendizaje que todos tenemos como emprendedores, como entidades públicas y como organizaciones que nos enfrentamos a muchísimos retos cada día. Nuestro propósito aquí es abrir espacios de comunicación, de diálogo, de que ustedes nos cuenten historias, de también compartir muchísimas historias en torno a estos temas. Entonces estamos muy felices de estar participando aquí con todos ustedes y hoy estamos muy contentos de que se abre esta primera sesión de muchas más que van a venir. Ya Catalina va a entrar a contarnos en detalle qué es lo que vamos a hacer todas estas noches para reunirnos y conversar unos con otros. Adicionalmente, y antes de despedirme, quiero invitarlos a que consulten la página de Impulsa, es www.impulsacolombia.com/milab, porque estamos recolectando todos los datos de los emprendedores que podrían darle esas soluciones a las entidades de gobierno desde la innovación, desde los datos, desde las cosas muy importantes que ustedes están desarrollando a las entidades de gobierno. Entonces estamos haciendo un mapa GovTech, un mapeo GovTech, en donde queremos tener todos los datos de los emprendedores, todos los datos de los emprendimientos que eventualmente se puedan compartir sus datos con entidades del gobierno para que juntos construyamos soluciones muy eficientes para los ciudadanos. Así que están invitadísimos a participar y bueno, ya Catalina nos contará específicamente qué nos trae esta nueva serie de Focus Nights en asocio con Impulsa Colombia y con nuestro laboratorio Milab. Muchas gracias, Mafe, y gracias por esa introducción y esa invitación a ser parte de este mapeo que están haciendo. Y con esta introducción, pues arrancamos esta edición FOCAP Nights Colombia, edición Innovación Pública y GovTech. Y para los que son nuevos en el FOCAP, que ahí veo que, digamos, Angélica es la primera vez que está, o los que han llegado ahí de puro chisme a ver qué es esto, o apoyar a alguno de nuestros speakers, les contamos que nosotros somos un movimiento global que nació en el 2012 en México, una noche así como esta, en donde estos 5 amigos, ya un poco aburridos de siempre escuchar las mismas historias de éxito y sabiendo que no todo era éxito, pues empezaron a compartir sus historias de fracaso ya con un par de mezcales en la cabeza. Y digamos, ese momento fue tan catalizador y fue un ambiente lleno de vulnerabilidad para ellos, que ellos dijeron como, esto está genial, hay que seguirlo haciendo. Y desde esa noche hasta esta noche, pues ya estamos en más de 300 ciudades, más de 90 países, que eso representa más o menos el 47% del mundo. Así que en el 47% del mundo, todos los meses nos reunimos una noche a hablar del fracaso, a compartir esas situaciones, esas historias que pues nos incomodan un poco, pero esto lo hacemos porque nuestro objetivo es ayudar a las personas a romper esos paradigmas sociales que limitan nuestra vida como lo es el fracaso. Porque cuando un speaker sale de contar su historia, se ve así, como esta niña súper feliz mostrando su meme. Se siente orgulloso de esas historias, de esas partes no tan cool que vivieron, pero de las cuales aprendieron. Porque normalmente cuando mostramos o cuando nos mostramos a los demás o queremos dar a conocer un proyecto o buscamos algo, siempre nuestras expectativas son gigantes, siempre tratamos de mostrarle a los demás algo perfecto, así como Jane y Jack en esta foto increíble del Titanic, pero cuando nos vamos a la realidad se parece un poco más a esta imagen, donde la realidad está llena de pequeñas dificultades que son las que hacen como grande y nos llevan a disfrutar los procesos. La realidad es ese pájaro que nos pega en la cara,
y esa realidad es la que a nosotros nos gusta trabajar y entender en el FOCAP. Y para traerlo un poco más a la actualidad, es un poco a esto. Como nuestro inicio, nuestros planes era algo increíble y esperábamos que el 2020 fuera increíble, pero llegó el 2020 y la realidad es que nos cambió todo. Nuestra normalidad es completamente diferente y así es que lo disfrutamos aquí en FOCAP Nights. Porque como decimos, el fracaso duele, pero instruye. Y es que todos hemos cometido fracasos desde muy chiquitos. Lo que sucede es que cuando éramos chiquitos, pues a nuestros padres les parecía graciosos y hasta nos volvíamos un GIF, pero mientras vamos creciendo ya se empieza a volver una sensación un poco llena de miedo y nos preocupa un poco el qué dirán y nos da esa sensación de frustración. Pero lo que hemos aprendido durante estos años es que el fracaso es universal, todos lo hemos vivido, es dinámico. A veces vamos muy bien y cualquier cosita nos caemos. El fracaso es incómodo y es relativo, porque lo que para alguno de ustedes puede ser un fracaso, para mí no, y viceversa. Y de todo esto, pues también nos damos cuenta que el fracaso nos puede llevar a la innovación. Y en estas ediciones, el fracaso nos lleva a la innovación pública. Y es por esta razón que buscando crear estos espacios de cambio de cultura en torno al fracaso, porque sabemos todo lo que nos puede dar el fracaso, pues nos hemos unido, como decía María Fernanda, a MILAB, el laboratorio GovTech de Colombia, para crear unos espacios libres de juicios donde podamos compartir estas lecciones de aprendizaje y de aprendizajes del fracaso. Y por eso nace esta serie de eventos que tendremos durante todo un año, o sea, mensualmente durante un año nos vamos a reunir a hablar de fracasos de innovación pública y GovTech en compañía de MILAB de Impulsa. Porque lo más interesante es que para poder generar y trabajar la innovación pública hay que trabajar de la mano con diferentes actores. No se trabaja, la innovación pública no es solo responsabilidad o no solo es un acto del sector público, sino que es necesario trabajar en conjunto de diferentes actores como el privado, el académico, al momento de la búsqueda de las soluciones de los retos y desafíos públicos, que es la razón de ser de la innovación pública, para así poder ir construyendo en conjunto país. Y obviamente tener a todos estos sectores y actores trabajando con un mismo objetivo, pues seguramente nos genera grandes barreras y estoy segura que el equipo de innovación pública del DNP sabe esto mejor que yo. Por eso, hoy nos acompaña Luis Felipe Núñez, encargado del diagnóstico de barreras para la innovación pública del equipo de modernización del DNP. Hola Luis, ¿cómo estás? Y Luis hoy nos va a socializar una parte. Luis nos va a socializar una parte del informe de barreras para la innovación pública. Así que bienvenido, Luis. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Bueno, como tú lo dices, la innovación y desde DNP creemos que la innovación pública no ocurre por sí sola. Y es por eso que, pues, a ver, ¿se ve ya mi pantalla? Sí. A ver. Bueno, creemos que la innovación pública no pasa por sí sola y que no solamente compromete al sector público, sino compromete a todos aquellos que quieran responder a problemas públicos, digamos. Y por eso es que en el Plan Nacional de Desarrollo, digamos que pusimos 5 objetivos orientadores para la innovación pública en el país, que consisten en fortalecer el ecosistema de la innovación pública, es decir, que todos estemos muy aliados y muy atentos de lo que pasa con los otros, promover una mentalidad y cultura afines a la innovación pública, crear mecanismos de apoyo para la financiación, porque entendemos que pues, hay cosas que no se pueden hacer, digamos, sin dinero, gestionar el conocimiento de los aprendizajes para crear valor público y el tema que nos convoca hoy, que es robustecer las condiciones institucionales para impulsar la innovación pública en Colombia,
Colombia y remover barreras. Esto que estoy diciendo está en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que por su artículo 2, digamos, tienen un carácter vinculante y lo encuentran fácil en el capítulo, en la página 555, Innovación Pública para un País Moderno. Entonces, volviendo a robustecer las condiciones institucionales, creemos sin lugar a dudas que, digamos, diagnosticar lo que nos impide innovar, rastrear todo aquello que impide que la innovación pública aparezca o, digamos, sea importante para nuestras entidades, creemos que es el primer paso para empezar a innovar. Y de este diagnóstico, pues de aquí deriva el diagnóstico, que es el primero en Colombia, este diagnóstico, digamos, de carácter, digamos que responde a este carácter dinámico de la innovación pública en Colombia y que es cambiante y que sabe que las barreras son claves en la medida en que se entienden en el rol de cada entidad y de cada entidad y su misionalidad. Entonces, este es un estudio que se financió con cooperación internacional de la Embajada de Canadá y se llevó a cabo desde el mes de noviembre de 2019 hasta marzo de 2020, con todo lo que eso implicó, los paros de hace un año, justo que estamos como, digamos, cumpliendo un año de eso, y pues también el tema de las navidades y bueno, etcétera. Y constó metodológicamente 16 entrevistas, casi 400 encuestas, de las cuales una tercera parte fueron digamos, tres cuartas partes fueron funcionarios, una cuarta parte fueron no funcionarios, no servidores públicos, pero que tenían que ver con este sistema de innovación, ecosistema de innovación, y hicimos 4 grupos focales. De aquí nos fuimos a recolectar la información partiendo de 5 barreras, después de hacer un trabajo de rastrear fuentes y de ver qué se estaba viendo, cómo se categorizaban las barreras en el sector privado, por ejemplo, y digamos que las categorizamos inicialmente en 5, que son culturales, organizacionales, tecnológicas, normativas y de conocimiento. Entonces, del lado de las culturales tenemos todo el conjunto de prácticas y sentimientos o paradigmas personales, colectivos y que repercuten en la toma de decisiones. Esto de no se puede innovar con el Estado, los funcionarios no están prestos, y todo este tipo de cosas que hacen parte más como de una mitología que todos tenemos adentro, porque pues todos hemos hecho una fila, todos hemos puesto un derecho de petición, etc. Las normativas que tienen que ver con la aversión que tiene el funcionario a incurrir en faltas, en delitos, etcétera. Y pues también con esto de que no tengamos una regulación en Colombia a la que podamos apuntar con el dedo diciendo aquí está lo que me permite innovar. Las organizacionales, que son las que contemplan los aspectos estructurales de las entidades públicas y un poco la capacidad de sinergia interinstitucional e intersectorial, en esta capacidad que tenemos para ayudarnos unos a otros, incapacidad que tenemos para ayudar unos a otros, incluso dentro de la misma institución y luego entre entidades y luego entre el sector público y otros sectores. Las barreras de conocimiento que tienen que ver con las prácticas de gestión de conocimiento, con el desarrollo de capacidades para asumir, digamos, para afrontar desafíos públicos, y las barreras tecnológicas que tienen que ver con la falta de recursos o con, digamos, la falta de materialidad en términos tecnológicos, pues. Y entonces nos dimos cuenta de algo, y es que necesariamente tenemos que generar un cambio de mentalidad dentro del sector público, pero también dentro de la sociedad hacia el sector público. Porque yo creo que es importante decir que encontramos mucha aversión al riesgo, mucho desinterés por desconocimiento, despreocupación, pero también mucha resistencia a escuchar al otro, muy poca gestión al fracaso, que es lo que nos convoca esta noche. Los servidores públicos en general, digamos, podríamos decir que piensan que no se puede innovar, pero creemos que un cambio de mentalidad supone principalmente visibilizar las barreras materiales y, pues, que tienen que ver y visibilizar cuáles son las barreras materiales y cuáles tienen que ver realmente con la innovación pública. Y sobre todo entender las barreras no como muros inamovibles, sino como obstáculos en una pista como vallas en una pista de obstáculos, más bien los que podemos saltar y los que podemos sortear todo el tiempo. Y pues tener en cuenta que sí se innova en el sector público, sí
existen funcionarios preocupados por innovar en el sector público, existe un amplio pues, un margen de maniobra al menos, y tenemos ejemplos desde el sector público. Y sobre todo que innovar, y creo que esto es muy, muy importante, innovar es garantizar mejor los derechos humanos de las personas. Es como nuestro gran propósito para innovar. ¿Para qué se innova? Para garantizar mejor esos artículos del segundo capítulo de la Constitución Política, donde están los fines esenciales del Estado. Bueno, la innovación quiere hacer eso, pero lo quiere hacer mejor, lo quiere hacer, lo quiere mejorar, o lo quiere, bueno. Y pues todo esto para darle paso a los speakers, y pues que estamos, digamos, muy, muy, muy dispuestos a trabajar y a crear nuevas sinergias. Creo que esta discusión propone sobre todo eso, que podemos trabajar en equipos, que en el sector público pueden encontrar aliados, pues no sé, que creo que los casos a continuación son pioneros en esta remoción de barreras como respuesta a problemas públicos, y consideramos crucial finalmente como partir de esta identificación para reconocer y superar las barreras que tenemos todos en el sector público. Y a propósito de esto, les voy a copiar en el chat, digamos, tenemos un blog de Medium con el equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación, y nuestro último artículo se llama justamente Hablemos de barreras a la innovación pública en Colombia, donde presentamos nuestro estudio, del estudio que les estoy hablando. Y muchísimas gracias por la invitación. Genial, muchas gracias, Luife. Sí, ahí en los comentarios va a estar el link para que puedan leer este informe, que está súper interesante. Y además, con lo que tú decías, creo, y que mencionabas, que muchas de estas barreras también las encontramos en el sector privado, y es que algunos de los ejemplos como más comunes en nuestras historias siempre es como este tema de contratación, que no leemos poco, o que nuestro producto está un poco más avanzado de lo que necesita el mercado de nosotros está mucho más avanzado para el producto que nosotros, perdón, que nosotros damos. Entonces, también con lo que comentaba Luis, una invitación, porque este es el primero de varios eventos que vamos a tener, en donde tendremos a universidades, emprendedores, empresarios y empleados públicos compartiendo sus historias de fracaso. Pero bueno, creo que ya es la hora de escuchar estas historias de fracaso, que es lo que nos gusta aquí. Y para que entendamos cómo va a ser la dinámica, tenemos 3 speakers, cada uno tiene 7 minutos y 10 diapositivas para compartir su historia. Así que después de estos 7 minutos, el público tiene espacio de preguntas. Así que mientras los speakers nos van contando sus historias, en los comentarios nos pueden dejar las preguntas, y aquí seleccionaremos las preguntas que ellos responderán al aire. ¿Listo? Entonces ya arrancamos, y le cedo el micrófono a Steph de FOCAP Nights Medellín para que nos presente nuestro primer speaker. Buenas noches para todos. Desde Medellín les damos la bienvenida. Hoy tengo el placer de presentar a Víctor Espinosa. Él es el CEO de Lotopunto. Nos va a compartir una historia donde se mezcla un poco lo que es la reglamentación, el mercado y la iteración. Él tiene más de 10 años de experiencia en estructuración y gestión de proyectos TIC, con enfoque ciberfísico, en desarrollo de metodologías ágiles e iteración. En sus historias vamos a poder encontrar cómo él logró desarrollar negocios desde la idea hasta la transferencia en mercado, y volver a comenzar ese proceso. No solo quedarse en que hice la idea, sino cómo la podemos transformar o a nuevos mercados o a aprender de esos. Entonces, si uno dijera que es un emprendedor serial, pero un emprendedor y una persona que aprende de cada proceso. Víctor, bienvenido a este espacio. Se nos fue Víctor. Víctor, ¿será que estás en mute? Ya estamos viendo tu presentación. Ahí estamos viendo la del póker, que nos va a compartir una de esas pasiones
que lo llevó a crear su emprendimiento. Listo, ¿me escuchan? Ahora sí, Víctor, bienvenido. Listo. Vuelve a configurar tu presentación. Ahí sí. Bienvenido. Listo. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la introducción. Mi historia se remonta al año 2005, el boom del póker durante mi vida universitaria. Una pasión personal que se convirtió en un negocio de entretenimiento. Organizábamos torneos, fabricábamos y vendíamos equipos para casino, viajes a Las Vegas, stand en Corferias, millones en premios. Fue mi primer contacto con la industria del juego. Este negocio generaba ingresos, pero no escalaba. En el año de mi graduación del pregrado, vi la oportunidad que había en ofrecer apuestas deportivas, en una coyuntura donde no había regulación y los juegos de azar eran un oligopolio controlado por pocas empresas en Colombia. Convencí a mi facultad en la Universidad de los Andes para que apoyara este plan de negocios, que logramos financiar gracias a la Presidencia de la República a través del Fondo Emprender. Allí nace lajuega.com, la primera plataforma de apuestas deportivas del país. Iniciamos una ardua gestión del lobby con ETESA en liquidación, que era el Coljuegos de la época, y en un esfuerzo por evangelizar, democratizar y regular la entrada de nuevos operadores para apuestas deportivas. En ese momento, la propuesta tuvo acogida por la entidad que manifestó que trabajaría en su regulación. Con la moral en alto, La Juega empezó a ser un referente a nivel internacional. Entrevistas, cobertura en prensa nacional, blogs, una fábula de emprendimiento haciéndose realidad. Y ese año me suena el teléfono, contesto, aló, era el Mintic, Víctor, te vas para Silicon Valley. ¿Para Silicon qué? Te vas para Silicon Valley a levantar inversión. Agarré la maleta y en efecto llegamos a Silicon Valley. Conocimos el ecosistema de emprendimiento de California, reuniones con inversionistas, Tesla, restaurantes, apretones de manos, en fin. Con la tecnología desarrollada, creíamos que bastaba con presentar la Cámara de Comercio y 2 fotos para tener la concesión de apuestas deportivas. Regresamos a Colombia y de un momento a otro, en Coljuegos ya no nos respondían ni atendían como antes. No comprendíamos la magnitud de lo que se estaba cocinando en ese momento. Y esta imagen retrata nuestra catarsis. Nos encontramos con una regulación a la medida de una única empresa que ya controlaba el mercado del juego en Colombia. Una licitación con un ganador previamente conocido. Sentimos que nos habían hecho trampa y que estábamos jugando con cartas marcadas desde el principio. En ese momento aprendimos la lección. Estábamos desafiando un establecimiento con intereses inmensos que resistían la innovación y la democratización de la competencia. A la larga el tiempo nos dio la razón. El mercado de jugadores no adoptó el diseño de estas apuestas. El resultado de esa licitación fue un fiasco estruendoso para Coljuegos con pérdidas millonarias para la salud de Colombia. Tuvieron que pasar 5 años para que las apuestas deportivas fueran reguladas adecuadamente, incorporando nuestras recomendaciones. Sin autorización, teníamos las manos atadas porque no podíamos salir a vender. Aprendimos a elegir muy bien nuestras batallas y a no especular y conocer a fondo el talante de nuestra competencia. Nos reunimos con la universidad y el Fondo Emprender y tomamos la decisión de pivotear La Juega. Con 6 meses para dar resultados y una capacidad instalada, nos enfocamos en comercializar loterías vía web. En el camino descubrimos que salía más caro adquirir clientes que el valor que nos generaban. Era una fórmula insostenible. Nuestra suerte empeoraba cada día. Con gran dolor, clausuramos lajuega.com. Aprendimos que era necesario resonar con la cultura de pago y consumo de las personas, que preferían la sensación de control del dinero en efectivo y el tiquete en el bolsillo. Estos insights sentaron las bases del otro punto. Conectando con nuestro inicio en manufactura,
regresamos al taller. Con recursos propios y tras varios prototipos, logramos crear y validar Lotopunto en el mercado, en su primera versión. Posteriormente, recibimos el apoyo del gobierno, de nuevo, a través de Impulsa Colombia. Fuimos ganadores en Héroes Fest en el año de 2017. Entramos al programa de aceleración de Google y Bancolombia, y eso nos permitió crear esta versión de la máquina, que ahora es un kiosco multipropósito para pagos, servicios y compras de consumo masivo, enfocado en personas no bancarizadas. Entonces logramos llegar más allá de la simple oferta de apuestas y loterías, y ahora estamos resolviendo un problema mucho más grande que tiene que ver con la inclusión financiera, el acceso a productos y servicios basados en Internet, y al mismo tiempo bajando los costos al 50% de nuestros competidores. Esa es la historia que yo tenía que contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por esa historia que nos compartes. De pronto, cuéntanos un poco cómo fue ese tema inicial de la reglamentación, qué barreras encontraste. Bueno, lo principal es que en el momento pues no había una regulación, digamos que el ente regulador estaba aprendiendo recién de qué se trataban las apuestas deportivas, ¿sí? Por otro lado, pues nos encontramos con unos intereses muy fuertes de unas empresas ya establecidas, pues que financiaban campañas, ponían gente en las posiciones, y pues digamos que la mezcla de esos intereses y el desconocimiento del ente regulador, pues digamos que desembocó en esta licitación, pues que no favorecía los intereses del país ni los nuestros, porque pues nuestro interés era que se democratizara el acceso y pues se diversificara la oferta y se aumentara la competitividad, ¿sí? Entonces pues esa fue como una dura realidad, porque por un lado habían unas entidades a nivel gubernamental que apoyaban el proyecto, pero pues eso se tenía que enfrentar a unos intereses y a unos establecimientos pues que ya tenían un statu quo. Entonces pues esa fue como esa gran frustración, encontrarnos de frente con esa dura realidad. ¿Cómo crees tú que esas barreras normativas pueden bloquear un emprendimiento? ¿Qué pasa si debo investigar algo primero? Sí, es muy importante tener el marco regulatorio clarísimo, ¿sí? O sea, antes o digamos, pues, en el proceso de descubrimiento de clientes de cualquier emprendimiento, entender muy bien uno en qué se está metiendo y entender claramente el marco normativo, pues, que rodea al emprendimiento, ¿no? Entonces, esa es una. La otra también, pues, conocer como la dinámica de cada una de esas entidades relevantes para el emprendimiento. Esa es otra. Y la tercera, y pues esto ya es una recomendación para el sector público, es que es necesario que se armonicen los esfuerzos de una y otra entidad, pues para precisamente no terminar bombardeando las iniciativas de emprendimiento. Muchas gracias. Por aquí nos hacen una pregunta en Facebook. ¿Qué tan duro te dio ese primer fracaso? Pues fue bastante difícil, sí, digamos que en ese momento perdimos muchísima credibilidad, sí, pues digamos que llegamos hasta cierto punto y pues teníamos eso como esa barrera grandísima, y pues digamos el monopolio de juegos de azar tiene implicaciones penales. Si salíamos básicamente a vender nos metían a la cárcel, entonces estábamos como por la cornisa andando, y pues sí, digamos, tuvimos fue como que revisar todo lo que habíamos aprendido, hacer como un análisis forense de qué nos sirvió, qué no sirvió, qué sirvió y qué no sirvió, y pues volver a conectar con nuestros conocimientos y las oportunidades que nos ofrecían las entidades gubernamentales. Entonces, pues volvimos al laboratorio, a replantear nuestro modelo de negocio, y pues afortunadamente
retomamos la credibilidad, retomamos el apoyo de las entidades y pues ya logramos desarrollar una tecnología mucho más robusta que lo que teníamos en un principio. Entonces pues fue como un aprendizaje y también fue como nutrir ese modelo de negocio a medida que evolucionaban los diferentes pivots. Otra pregunta que nos hacen aquí, ¿cómo fue entender esa cultura de pago o esa cultura que tienen las personas del papel? ¿Qué tan complejo fue ese proceso ahí de entender a esos clientes? Sí, lo que hicimos pues ya teniendo la capacidad, pues empezamos a ofrecer las loterías, pero pues ya a partir como de entrevistas a profundidad con los clientes y de entender que compraban una vez y no regresaban, ¿sí? Como que el churn era bastante alto, pues no era sostenible pues continuar en el negocio. Adicionalmente, la pauta en Google, por ejemplo, tiene restricciones específicas para juegos de azar, entonces teníamos también, o sea, nos encontramos allí con que como esa estrategia de marketing que teníamos, no habíamos validado que Google pues no nos íbamos a permitir anunciar loterías. Entonces pues fue también como validamos en el camino eso y pues digamos eso determinó como el cierre de la juega por los altos costos publicitarios en este caso para adquirir clientes. Listo. Finalmente, allí ya la última preguntita, eso de el tema de la cultura de pago. ¿Qué tan fácil es entender cómo pagan los colombianos que tú dices que estás cambiando ahí un poco? La cultura de pago, el 90% de las transacciones en Colombia se hacen con dinero en efectivo. Nosotros, pues lo que estábamos ofreciendo era un medio digital de pago, pues que adopta un porcentaje muy bajo de la población. Entonces, básicamente, el problema no es de acceso, sino es un problema cultural de la gente que quiere tener el control del dinero en efectivo, que es mucho más fácil que cualquier billetera que necesite datos en el celular y conectividad. Es un método de pago directo. Y al colombiano no le gusta complicarse con eso, con billeteras, con apps, con el teléfono, con el QR. No, la mayoría de las personas prefiere dinero en efectivo y guardárselo en el bolsillo y ojalá tenerlo debajo del colchón. Entonces, pues eso lo aprendimos en el ejercicio del pivot de loterías de la juega y pues lo incorporamos a la tecnología del Otopunto que acepta y dispensa pagos en efectivo. Y la ultimita, ¿cómo pueden hablar contigo? LinkedIn, pueden localizarme, puedo ahorita como dejar mi dirección de LinkedIn y por ahí me pueden ubicar y pueden hablar conmigo. Perfecto. Víctor, ya nos queda agradecerte a ti. Queremos darte un pequeño regalo simbólico, más en este proceso que estamos tratando de cambiar o de incluir en la cultura, y es cómo tú has ido identificando y tus socios respondieron a esas barreras culturales y normativas para empezar a facilitar la innovación pública, lo que tú nos decías, hay que ajustar las normas de lado y lado y entender cómo funciona la cultura. Muchas gracias por todo esto que nos has aportado el día de hoy y que a veces la innovación va primero, entonces tu proyecto iba primero y la normatividad después, y creo que ahí todavía tenemos para trabajar. De acuerdo, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Víctor. Seguimos ahora con nuestro siguiente speaker. Quiero darle la bienvenida a Angie Mogollón. Ella es emprendedora, consultora senior de innovación y analista de tendencias. Su interés por transformarse empezó a tejer como politóloga internacionalista y luego tras estudiar desarrollo y organizaciones comprendió la diversidad y la complejidad de los sistemas. Luego, durante su máster en innovación, se centró más en la investigación de tendencias y en el design thinking. Y recientemente, como coach certificada, describió cómo acompañar a otros a transitar en ese proceso de cambios y aprendizajes. Cree mucho en el poder que tenemos los seres humanos para imaginar y sobre todo para transformar en el entorno en el que vivimos. Entonces, quiero darle la bienvenida a Angie Mogollón. Angie, el escenario es tuyo.
Andy, muchas gracias por esa presentación y esas palabras. Buenas noches a todas las personas que siguen súper conectados con su bebida. Yo tengo agüita por acá por si acaso se me seca la voz. Y cuando dijiste transformación, me hiciste pensar en algo que definitivamente me caracteriza, Andy, y es el fuego. El fuego es un elemento transformador, es un elemento que me conecta con algo que para mí es fundamental y ojalá que sea de los mensajes de esta noche y es la pasión y la posibilidad de conectar y contagiar con esa energía que hay detrás del fuego. Y mi historia, que es mi posición personal, voy acá haciendo anotaciones, y que se teje desde WePush, que es la empresa que fundé y que dirijo, un 12 de marzo. Un 12 de marzo donde adicionalmente inició el aislamiento para muchos de nosotros. Me meto a la casa, acá donde he estado en esta sillita 8 meses y llega para mí una posibilidad bellísima y es acompañar un proyecto que estaba bajo el liderazgo y que sigue estando bajo el liderazgo de la Agencia Nacional Digital y tiene este reto no menor que transformar lo más rápido posible la aplicación Corona. Me muestran las pantallas, yo digo, bueno, ok, ya había avanzado el gobierno en esto desde hacía años, me sorprende, digo, pues bueno, hagámosle. Y entonces empezamos, pues imagínense, energía de pandemia, hágale Pantier Start, o sea, si antes había que acelerar temas de innovación, aquí lo viví todo pues completamente aceleradora full y se vivió. Y 21 de marzo, noticia que yo no lo podía creer, estamos al aire. O sea, miren el calendario, yo todavía cuento y digo, pasaron 8 días, 9, y en esos 9 días ocurrió algo que para mí fue maravilloso y es, logramos estar al aire con una nueva versión. Eh, yo estaba en el frente en el equipo de UX o User Design, User Experience, también se conoce como el diseño pues de la interfaz, y todo el equipo de desarrollo le metió la 10 y estamos nuevo concepto, le bajamos el volumen al miedo, cambiándole el tono, nuevos colores, pues espectacular. Pues imagínense cómo puede estar un equipo de innovación o cualquier persona que logra sacar en 8 días algo de este tamaño. Pues yo, si hubiera estado presencialmente, hubiera bailado allá con todo el mundo, celebración total, pero no era tan así, o sea, como que algo más estaba pasando detrás, o sea, era un logro, un hit impresionante, pero al mismo tiempo había un detrás en ese proyecto y lo que a mí me estaba pasando personalmente estaba enmarcado en ese contexto de pandemia. Han pasado 9 días, pero sentía que me han pasado ya años. Estaba exhausta, pensaba en cómo íbamos a reinventar la empresa, pues un diálogo interno, pero ese diálogo interno está presente yo creo que en cualquier proyecto y particularmente en innovación pública, pues todos los miedos que pueden haber alrededor de pasar de otra dinámica o atreverse a hacer las cosas distinto. En mi caso personal, pues además agréguele a esta receta, pues que yo venía a hacer las cosas así, como estas foticos, ¿no? Pues presencial, nos tocamos, nos hablamos, pues reímos, y no, pues más o menos yo estaba así como medio atrapadita en una pantalla, donde muy pocos o quizá 99% de las personas se prendían la cámara, y en este agobio de si será que es que va a salir bien esta cosa, yo, la típica de yo en qué hago acá, en qué me metí. Y hubo dos cosas que me marcaron y fue un twist no solamente para mí, sino para el proyecto. Y es una persona me regala una pregunta maravillosa del equipo y me dice, oye Angie, ¿y tú crees que esto sí va a funcionar? Y le dije, no sé muy bien qué responder a tu pregunta, pero creo que todos nos han hecho una invitación y es hacer que las cosas pasen. Y ahí como que cambió mi perspectiva y adicionalmente en esa semana la directora de la agencia me pone al frente de cualquier reunión que tenga que ver con el tema y empiezo a escuchar y escuchar y escuchar, más esta vocecita que dice, pero hey, lo que nosotros tenemos que hacer es que esto pase. Y pues así fue y me conecté con un mensaje que se repite en innovación, pero pues una cosa es lo que se repite y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Del dicho al hecho.
y es las personas son fuentes de innovación. Las personas, no solamente los clientes, todo el mundo. Para mí empezó a ser desde mi abuela, el equipo de desarrollo, todas las personas que generosamente empezaron a llamar, los teléfonos explotaban de WhatsApp y demás, como quiero contribuir, quiero hacer esta pregunta, y hágale y escuche. Y ahí empezó a surgir un poder articulador del proyecto, y para articular se necesita liderar. Y cuando estamos liderando no es solamente, bueno, hagámoslo así, no. Liderar para mí en ese proyecto se resumió en haber trazado un trazo, ese que les pasamos al inicio y les mostré, para que las otras personas voluntariamente empezaran a continuar el trazo que se había ya iniciado, y de ahí empezó el proyecto a tener un salto mayor. Y creo que 3 ejemplos que están aquí en la pantalla, esta es la primera pantalla que compartimos. Se cambió estas 3 lineecitas que se llama menú hamburguesa para cualquier aficionado de estos temas digitales, a estos 3 punticos que son más de Android. El password se quitó, entonces se creó una cosa elegantísima que se llama Powerless, que es no hacer una aplicación con contraseña, y eso permitió eliminar, entre otras, más o menos 11 campos del registro. En la parte inferior acá ustedes ven que se cambiaron estos botones grandes a unos iconos, y uno de ellos muy interesante que generó mucha adherencia a la aplicación, que fue darle a los ciudadanos todas las cifras y todo el monitoreo de lo que estaba pasando en tiempo real con la evolución de la pandemia. Entonces creo que con esto sí podría contarles muchas cosas más, que gracias a articular todas estas voces empezó a evolucionar el proyecto. Y en el momento que yo pues terminé mi paso por este tiempo, que más o menos fue 30 de mayo, que ya habían pasado, Cata y todas las personas que nos escuchan, 10 semanas, o sea, imagínense 10 semanas y ya todo esto había pasado. Y yo dije, ok, o sea, todo esto me pasó en este tiempo, y recapitulé, y creo que lo resumo en esta frase y en esta foto sobre todo, y es el baile. El poder que tenemos los seres humanos para construir algo grande cuando nos juntamos y comenzamos a danzar algo de manera conjunta. Y la primera cosa que me resaltó este proyecto es el poder de co-crear, pero cuando nos atrevemos a escucharnos el uno al otro, no para respondernos, sino para entender. Y cuando somos capaces de realmente dejar nuestros miedos, nuestros diálogos internos para hacer sesiones de co-creación, creo que es mucho más fácil danzar conjuntamente. El segundo creo que para mí tiene que ver con el fuego y con esa energía que se teje de la misma manera cuando bailamos y somos capaces de contagiar. Y podemos contagiar de lo malo, pero también sobre todo de lo bueno, del poder de nuestras palabras, de la sonrisa, la energía. Sí, estaba atrapada en una pantalla, pero en esa pantalla todavía se podía ver mi sonrisa, y de ahí en adelante la aprendí hasta el día de hoy, y de ahí podemos influenciar positivamente a las personas. Entonces creo que ese fue un aprendizaje espectacular. Y el último es que no se puede bailar si no se intenta, si no salimos a la pista y tratamos de hacer un paso y después el otro. Y así es la innovación. No surge, les prometo, si no lo intentan. Y acá conecto con una frase que me han dicho varios extranjeros cuando salgo como colombiana de este país, y me dicen, oye Angie, Colombia como que bailan bien, y les digo, sí, pero sabes que yo creo que el baile es dificilísimo, eso no se me da. Y yo siempre respondo con la misma pregunta, y es, ¿realmente has intentado? ¿Has intentado verdaderamente bailar? Y esa es la pregunta que yo les dejo. ¿Realmente ustedes han intentado hacer innovación, bien sea en sus proyectos a nivel privado, o ojalá que de acá se tejan muchas ideas para el sector público? E invitarlos sobre todo, que transformé un poco mi visión de WePush, a que contagiemos al mundo y a los gobiernos de innovación con 3 palabras: liderazgo, diseño y experimentación. Y espero que de acá impulsen muchos cambios, y mira que estamos acá coincidiendo entre impulsa e impulso, que es lo que hacemos en WePush, y que se sumen para que realmente podamos hacer muchas danzas juntos. Y espero que después de estos momentos de oscuridad pues pueda llegar mucha luz y muchas posibilidades de cambio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Angie, por tu historia y por contagiarnos de ese fuego y de mantener esa llama viva. La primera pregunta que tenemos por acá es ¿cómo lograste, digamos, lograr como empatía en un equipo que realmente no llegaste a conocer en persona, sino que te presentaron así como de repente a través de una pantalla y ni siquiera les veías las caras? ¿Cómo lograr empatía en un equipo a distancia y además con 1000 variables de presión en tiempo, en cantidad de usuarios? ¿Cómo lograste esa empatía en el equipo? Yo creo que conectarnos con el propósito. A veces se nos olvida y hacemos como que la tarea sin pensar y yo digo, espera un segundo, ¿para qué lo estamos haciendo? Yo me conecté con el propósito y muchas personas lo hicieron. Te confieso particularmente que yo llegué a sentir que la cara y las piernas se me dormían de tantas horas estar sentada, pero había una energía que me mantenía y era el propósito. Entonces creo que cuando conversamos frente al propósito y además cuando creo que genuinamente escuchas al otro, ¿no? O sea, escuchar no para responderle de una, no, sí, eso lo estamos haciendo, sino, pero un segundo, ¿de dónde viene tu pregunta? ¿Cuál es la inquietud? Cuando decidimos las fuentes, todos los colores y con el equipo de diseño también de la agencia, yo me aseguraba que estuviéramos de acuerdo, pero de acuerdo para que nos lancemos a una piscina que no tengo ni idea si hay agua o no. Entonces yo creo que ese demostrarle al otro que realmente estás interesado en escucharlo alrededor de un propósito, creo que puede hacer la diferencia. Gracias, Angie. Otra pregunta es si pudieras profundizar un poco en cómo manejaste la presión del tiempo para el desarrollo del proyecto. Amo el tema del tiempo. Frente a eso te quiero compartir dos cosas y que las promuevo mucho, es ver el tiempo como un recurso abundante, no como escaso. ¿No? Es como, ay, no, es que no tengo tiempo. Y le digo, bueno, no. La pregunta es otra, es con el tiempo que tenemos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué es lo mejor? O sea, ¿en qué priorizamos? Y así eran las conversaciones con el equipo de desarrollo y ellos mismos también me decían, pero espérate, bájate un poquito del sueño. Y bajarse del sueño no es como a renunciar, sino realmente ver que si es un recurso abundante, ¿cómo lo vas a invertir de la mejor manera? Listo, súper. Y tenemos una última, si utilizaron alguna metodología para analizar la información y para la retroalimentación del producto. Sí, en realidad más que una metodología, es una manera de actuar. Entonces, esa manera de actuar, ¿de dónde viene principalmente? De algo que se llama el design thinking o el pensamiento de diseño, que desde el punto de vista de lo que hicimos en el proyecto fue complementarlo con otro tipo de mindsets, que es todo el tema del pensamiento ágil, que no, ágil no quiere decir que sea rápido, sino es más que todo flexible, es el aporte y flexible en cuanto al valor que se quiere aportar al usuario. Y el otro es el liderazgo adaptativo. Perfecto, Angie. Muchísimas gracias. Ahorita ahí también nos están pidiendo cómo te contactan, entonces seguramente en un ratito ponemos de nuevo tus redes sociales. Gracias por compartir tu historia. Te queremos también dejar un regalito simbólico como se lo dejamos a Víctor. Y es, pues bueno, ¿cuántos nos hemos preguntado 2 veces antes de trabajar con el gobierno, ¿no? Como que lo pensamos muchas veces. Tu historia definitivamente nos demuestra que la sinergia entre el sector público y el sector privado traen excelentes beneficios y aprendizajes para ambos sectores trabajando conjuntamente. Y es una invitación muy grande a arriesgarnos como socios y una lección de fracaso que nos demuestra pues cómo responder a las barreras culturales y organizacionales puede generar realmente cambios e innovación pública. Muchas gracias, Angie, por compartir. Y le quiero dar la palabra ahora a Juan del equipo del Fuck Up Nights, que nos va a presentar al próximo speaker. Bueno, Andy, muchísimas gracias. Bueno, quiero presentar a Chuy Cepeda. Chuy se dedica al futuro de las ciudades y su crecimiento sostenible. Chuy tiene un doctorado en inteligencia artificial y robótica y ha sido un empresario de la tecnología para el impacto social durante los últimos 10 años.
Es el cofundador y director ejecutivo de OS City, una empresa líder en implementaciones de tecnologías exponenciales para la transformación del sector público de América Latina. Jesús tiene el privilegio de ser considerado un Young Global Leader 2020 por el Foro Económico y de haber formado parte del Global Solutions Program de 2017 en la altamente selectiva Singularity University, entrenando dentro del NASA Ames Research Center en Silicon Valley para la aplicación de inteligencia artificial y blockchain en la modernización del sector público. Chuy, discúlpame el ruido, estoy en un bar que tenemos y bueno, le bajé a la música, pero están haciendo igual mucho ruido. Pero bienvenido, qué rico tenerte acá y el escenario virtual es tuyo. Bueno, te disculpo, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, te disculpo, Juan, que no estemos juntos en ese bar, ¿eh? Esa es la realidad, esa es mi sensación. ¿Se ve mi pantalla también? ¿Se ve por ahí? ¿Alguien? Sí, se ve ahí la foto, ¿alguien reconoce? Hay que levante la mano, ¿alguien reconoce? Bueno, gracias por la presentación, gracias al equipo de Fuck Up Nights que me invita, gracias a los speakers que me encantan las historias de fracaso también, y gracias también a mi lab que abre el espacio de hacer un enfoque de Fuck Ups desde la innovación pública, ¿no? Decía yo en los ensayos cómo esto se vuelve un efecto de adrenalina y se vuelve bueno, voy a decirlo, pero al mismo tiempo espero no hacer un over disclosure, ¿no? O hablar de más. En fin, bueno, les cuento un poco de mi historia. Yo nací, crecí, me reproduje en Monterrey, Nuevo León. Lo que ven ahí es el Tecnológico de Monterrey y el Cerro de la Silla que nos caracteriza. Antes de visitar Colombia, en particular Medellín, yo creía que la ciudad de las montañas era mi ciudad. Entonces, bueno, bastante extrañar por allá tierras colombianas, Medellín, Bogotá, entre otras. Y pongo esta foto para comenzar la historia porque desde que estuve en la preparatoria, siempre fui teniendo una trayectoria de éxitos académicos. En la prepa me becó el tecnológico, luego me becó para la carrera, hice ingeniería en mecatrónica, luego me gradué en primer lugar y me invitó a hacer un doctorado en inteligencia artificial y me gradué con honores del doctorado en inteligencia artificial. Soy el primer espécimen que se graduó de doctorado en el tecnológico sin haber hecho maestría, era como una especie de Dewey Hauser ingenieril. Y entonces el presidente del consejo, y en particular un familiar de él, un sobrino de él, me dijeron: oye, Chuy, y todo esto que estás haciendo, ¿qué te parece si lo ponemos a disposición de lo público? Si hacemos algo de impacto social, si hacemos algo para ayudar a la gente, en particular en años en los que Monterrey sufría mucho por temas de inseguridad. ¿Qué te parece si hacemos todo esto que estás haciendo en inteligencia artificial para organizar la conversación en Twitter y ver si podemos ayudarle a la gente a hacer algo? Me encantó la idea, me brinqué a lo público de estar coordinando robots en el sótano de esas torres que se ven así como un servilletero, le decíamos nosotros, a salir a lo público y de una manera bastante inesperada despegamos inmediato. En meses estábamos en un artículo del New York Times bastante importante que se llamaba How Mexico Got Back in the Game, ¿no? Entonces nos hablaba de cómo habíamos logrado a coordinar a la gente y empezar a hacer impacto social y un efecto de lo que se conocía como Civic Tech, y hoy se conoce más como GovTech, de ver al gobierno como un cliente o hacer la innovación pública desde las manos del sector público. Empezamos a entender el impacto que esto tenía y de alguna manera empieza ese entusiasmo a salírseme del pecho y decir: hagamos todo de código abierto, hagamos todo open source, que cualquiera pueda contribuir, que cualquiera lo pueda usar, que cualquier ciudad se lo pueda llevar. Y entonces desde esta non-profit en donde yo colaboraba haciendo todo esto, se decide que sí, que lo hagamos open source y les decía, y vamos a llevarlo a los gobiernos y vamos a hacer consultorías y vamos a entregarles todo esto. Y dijeron: no, Chuy, sabes que si quieres hacerlo, dale tú solito. No te queremos ni limitar, ni tampoco lo queremos hacer. Si quieres ir tú, dale, vete. Y entonces fundamos uno de los precuelas de lo que hoy es OS City, la empresa que cofundé con otros amigos, y se llamaba One Smart City, ¿no? Entonces hicimos desde una empresa que pensaba venderle estas herramientas o servirle estas herramientas a los gobiernos, y una vez que las adoptaran, construyeran encima de ellas, todos libres, porque todo era código abierto. Era una sensación de impacto y de volverse el hippie tecnólogo que va a salvar al mundo, que me llenaba el pecho. No tienen una idea. Y el primero de los clientes que realmente viene y paga y nos contrata como tal, dice: oye, ¿y qué significa que sea open source? Pues que el código es tuyo, que puedes construir arriba de él, que te lo puedes llevar a otra ciudad, que puedes hacer lo que tú quieras. En realidad, por eso es open source, es de fuente abierta. Bueno, o sea, quiere decir que yo podría llevármelo con otras ciudades que son del partido y... sí, claro, lo puedes hacer libre, no me debes nada a mí, tú puedes construir lo que tú quieras. Y lo que se le ocurrió
bastante interesante desde el punto de vista de negocios fue intentar patentarlo. Entonces, ponerlo privado, ponerle un copyright a su nombre y entonces que nosotros ya no pudiéramos hacerlo, sino ellos hacerlo todo. Fue una batalla legal interesantísima en donde fue, a ver, bueno, ¿cómo defendemos que esto es nuestro y no de ellos? Y tal. Lo logramos ganar, logramos defender el tema open source, no es de ellos ni es de nosotros, es de la comunidad que lo fue creando, y dijimos que no nos vuelva a pisotear un político más, que no nos vuelvan a pisotear desde el sector público, consigamos un partner grande, y el único partner grande que conocíamos que sabía de esto era aquel consejero que había estado en el TEC. Entonces nos acercamos a su empresa, nos vamos por un camino de concurso de startups, ganamos y nos dicen, está brutal lo que están haciendo, súper estratégico para nosotros, quiero llevarlos con un montón de gobiernos con los que tenemos relación por el tipo de empresa que somos. Ustedes son la construcción de este futuro que nosotros queríamos, son la startup que estábamos buscando, queremos que sean una empresa de nuestro portafolio. Te quiero llevar con ellos, quiero protegerte de ellos y quiero invertir en ustedes. Y nosotros era así como, está la luz, ¿no? Al final del túnel. Entonces veíamos la luz, sentíamos que lo habíamos ganado todo, sentíamos que no solo teníamos ese partner grande que nos iba a cuidar de la sensación de cualquiera que nos quería pisotear, sino que además teníamos la primera inversión que decían, mira, van a invertir en nosotros y no nos lo esperábamos, ¿no? Como dijo un advisor, pide consejo y te darán dinero, pide dinero y te darán consejos. Entonces dijimos, mira, perfecto, vamos a despegar, este es otro momento para OS City, aquí ya tenía cara de OS City lo que era antes OneSmart, empezamos con la sensación de crecimiento y cuando viene el momento de firmas y toda la parte de inversión y llegar con este partner a los clientes, nos dicen, oye, ¿tú eres el que estaba detrás del artículo de Mexico Got Back in the Game? Sí, nosotros somos, ¿no? Bien orgullosos, bien felices de que se habían dado cuenta hasta ese artículo que tenía fecha del 2013 y estábamos hablando ya de casi de 2018. Y nosotros sí, del tema open source, sí, nosotros somos los del open source. Uy, ¿sabes? Para nosotros es un conflicto de interés porque tienen ahí una manchita en el pasado de que se pelearon por una licencia open source. Y, bueno, pero mira, la realidad, o sea, lo ganamos porque era una tontería, o sea, ellos decían que les habíamos robado algo porque lo querían registrar y les explicamos todo y dice, sí, pero conflicto de intereses, riesgos políticos, no me voy a ensuciar. Entonces, aquí cierro mi historia, tuvimos que crear, además de OS City, lo que recientemente lanzamos, que es el GovTech Hub, con 3 aprendizajes importantísimos o quizás 4. No hay que servir tecnología al público asumiendo que el público o el sector público la entiende. Hay que explicarla, hay que hablar, hay que narrar, hay que decir esto es open source, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. Hay que profundizar en los detalles de la generación de capacidades de lo público, más cuando la tecnología va súper rápido y hoy tenemos un montón de buzzwords como blockchain, inteligencia artificial, Internet of Things, esto, lo otra, eso confunde al tecnólogo, pues bueno, sobreconfunde o es mucho más riesgo con el sector público. Hay que ser muy claros en la generación de capacidades. 3, hay que alinear a los actores. Hoy, desafortunadamente, aunque estamos creciendo, no estamos creciendo ni a la velocidad ni a la manera en la que íbamos a escalar de esa manera, así como ese cohete que despegaba, si hubiéramos podido alinear al partner con lo otro, pero bueno, no se pudo. Quizás el más grande obstáculo o la combinación de más grandes obstáculos que hemos encontrado en la innovación pública y que nos costó sangre, dinero y sobre todo 10 años, ha sido el concepto del conflicto de interés y los riesgos políticos. Ahí es en donde está la clave para poder construir tanto herramientas tecnológicas como innovación en los procesos gubernamentales. Aquí se acaba mi historia. Bueno, Chuy, muchísimas gracias. No sé cómo dejar de compartir. ¿Cómo puedo dejar de compartir? ¿Me ayuda? No me deja, no me sale el stop sharing. Acá está arriba. Ya lo vi. Ya, listo. Bueno, miremos a ver si tenemos preguntas para Chuy. Estoy revisando Facebook. Bueno, pues la pregunta que le han hecho a todos, ¿cómo te pueden contactar, Chuy, tus redes? Pues en casi todos lados soy Chuy Cepeda, así como está. Así me pueden buscar en Twitter y de ahí podemos iniciar la conversación si quieren. Vale, listo. Bueno, igual dejo un comentario ahorita como quiera acá en Facebook y ahí también pues, nos podemos agregar si gusta. De una, Chuy. Bueno, Chuy, ¿cómo ves, no sé, a corto plazo, mediano plazo, los proyectos que tienes ahorita y los retos más grandes que tienen que enfrentar? Pues mira, los retos
creo que gran parte de los retos que estaban en el lado público era que si tú querías hablar con alguien y tú querías llevar la innovación y tú querías llevar tu tecnología, tenías que viajar, ¿no? Era una parte lindísima, así es como he ido como 4 o 5 veces a Colombia en un año o en 2. Entonces, pero al mismo tiempo, pues, bueno, la escalabilidad se pone difícil, ¿no? Porque pues tendrías que tener tiempo de viajar a todos lados si quisieras ir. Entonces, eso se ha roto un poco con el tema de pandemia. Entonces, el tema de pandemia ha venido más bien a facilitar. Entonces, más que retos, se está volviendo una oportunidad interesante. Y con eso sumo también que el mismo COVID vino a generar esa sensación de, pues, no solo el servidor público hoy está abierto a tener una llamada de Zoom y no una reunión en Cabildo, como eran típicamente, sino que además el servidor público está consciente o se le ha detonado la urgencia por lo digital, la urgencia por la innovación pública. Eso antes había que crear una sensación de, mira, ir a lo digital es importante, mira, esta parte te conviene, mira, el mundo va hacia allá, y todo el mundo lo veía como un nice to have, y hoy se ve como un must have, ¿no? O sea, antes era como decorar un pastel y ahora es como todos los ingredientes a donde tienes que ir. Entonces, más que retos, yo hablaría que estamos viviendo una oportunidad que ojalá que se nos permita capitalizarla, ojalá que se nos permita llegar, incluso, por ejemplo, con la gente de MILAB, estamos trabajando, y aquí que me perdone MILAB por la primicia, pero lo voy a hacer, en febrero quizás se venga el primer foro GovTech Colombia, coorganizado con MILAB. Lo que esperamos hacer justamente ahí es empezar a articular a todo el ecosistema de gobierno y tecnología, a todo el ecosistema de innovación pública. ¿Para qué? Para que las piezas se conozcan entre sí, las que no se conocen, y 2, para que las fricciones que pueda haber entre el mundo de la startup, que no ha podido tener el capital político para poder hablar con un tomador de decisiones, para poder servirle su tecnología, que quizás es de fácil acceso y de costo accesible, etcétera, aquí en el foro sea un punto de encuentro. Entonces, hacia allá es hacia donde estamos caminando, y creo que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Cómo capitalizar la oportunidad para llevar las lecciones que hemos aprendido, para llevar el expertise tecnológico que hemos, digamos, absorbido de nuestra trayectoria, y finalmente para servir la plataforma que hoy sigue siendo open source. Bueno, chévere, pues en febrero nos veremos. Seguro, seguro. Pero aquí entre nosotros. Bueno, entonces tenemos una pregunta de León Hernández, que pregunta que si siguen siendo open source y que si ven algo moralmente, le falta una palabra, yo me imagino como algo moralmente correcto, incorrecto, el open source en todo lo público. León, gracias por la pregunta. Mira, sí seguimos siendo open source. Incluso nos volvimos en algún momento empresa del portafolio de UNICEF Innovation. Entonces, no solo somos open source porque queremos, sino somos open source por contrato. Entonces, ya no podemos decir que no. Entonces, vamos a seguir siempre siendo open source. Moralmente, en lo público, mira, cuando se habla de datos, cuando se habla de privacidad, ahí puede ser, ¿no? Ahí puede ser que moralmente podamos violar ciertas cosas. Pero cuando son herramientas, cuando son código, no, para todo lo contrario, ¿no? Eso es el camino, porque te voy a decir una cosa, o sea Medellín, sea Bogotá, sea Ciudad de México, sea Buenos Aires, sea Sydney, sea la ciudad que quieras, todas tienen los mismos problemas y todas están tendiendo a la misma sobrepoblación urbana que están teniendo nuestras ciudades. Entonces, si todas van por el mismo camino, unas van más adelante en el tiempo que otras, unas ya se van modernizando, otras no tanto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no dupliquen esfuerzos? ¿Cuántas ciudades conoces que han tenido que invertir en su app para tener fotomultas o reportes de ciudadanos? Y que es lo mismo una y otra vez. Entonces, dices, a ver, lo genero una vez, lo hago open source y que alguien lo reuse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la plataforma que nosotros tenemos, que le llamamos el GovStore, como una idea del App Store, pero para el gobierno. Entonces, en el GovStore, nosotros tenemos módulos que, por ejemplo, el de transparencia de obras. Entonces, ¿qué hace ese módulo? Nada más te pone bonito la transparencia de obra pública en un mapa y todos los detalles. Hay muchísimas variantes de eso. ¿Cuál pusimos nosotros? La de código abierto, en la que había invertido el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en el equipo interno de técnicos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el BID le da dinero a la Ciudad de Buenos Aires, crean un portal, se hace muy popular, demuestra mucho potencial, es open source, ¡puc! Lo acoplamos y lo metimos aquí como si instalaras una app en el App Store, pero aquí instalas un módulo en el GovStore, ¿no? Entonces, esa filosofía es completamente, para mi gusto, el camino por donde los gobiernos tienen que ir avanzando, ¿no? Con este concepto de gobiernos como plataforma. Entonces, los temas de moralidad creo que van más sobre los temas de privacidad de datos,
pero la operación, lo tecnólogo, el código, los repositorios, todo eso, mientras más abierto, más lindo. Bueno, súper. Muchas gracias, Chuy. Entonces, bueno, gracias por compartir tu historia con nosotros. Obviamente, educar nunca es fácil, pero educar al Estado nos muestra una posibilidad de habilitar muchas más oportunidades para lo que queremos trabajar como sector público. Aquí un regalo para que con tu historia podamos ver una manera de enfrentar las barreras culturales y organizacionales para resolver todos estos retos públicos que van surgiendo. Entonces, de nuevo, mil gracias, un aplauso y bueno, entrego el micrófono. Gracias a ustedes, encantado de estar acá. Genial, muchas gracias. No encontraba el micrófono, perdón. Vale, muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias, Víctor, Angie, Chuy, porque pues se lanzaron sin miedo a esta primera edición de FOCAP Nights Colombia Edición Innovación Pública y GovTech, sin mucho, sin tener como gente atrás que ya lo hubiera hecho. Así que muchas gracias por compartir sus fracasos, por abrir esa puerta a que muchos más podamos compartir nuestros fracasos con las entidades, tanto públicas como privadas, que a veces nos callamos y pues que pueden ayudar también a otras organizaciones privadas y pues también al Estado en general, en Colombia y pues en todos los países. Y creo que estas tres historias, como lo comentaron los chicos, pues también nos dejaron varios aprendizajes y quisiera dejar como tres, como agruparlos en tres. El primero es como lanzarnos y atrevernos a pesar del miedo que nos puede generar pensar trabajar un proyecto con el gobierno, porque como decía Andy, varios le tenemos miedo y puede ser nos puede llenar un poquito de inseguridad de cómo va a ser, qué normativas voy a necesitar o hasta qué punto puedo yo llegar a trabajar. Entonces es quitarnos estos miedos, hablar de manera transparente para tener expectativas alineadas, porque pues es importante para construir en conjunto. Un segundo es educar y trasladar nuestras preocupaciones también al Estado para juntos trabajar esos retos y necesidades como las que comentaba Chuy, que seguramente nosotros no estando en el sector público las vemos, pero ellos no las ven y no las entienden, entonces sí es importante nosotros también comunicar de una manera transparente y enseñar lo que de pronto está en la academia y no está llegando al gobierno o viceversa. Y por último, pues que la innovación nos puede llegar a tocar a la puerta de nuestras casas y nos puede encontrar en pijama, sea en donde estemos. Entonces, pues que entre todos nos ayudemos a construir y arreglar y modificar y compartir todo este trabajo para empezar a abrirle las puertas a la innovación aquí en Colombia y pues trabajar entre los diferentes actores para hacerla posible. Así que muchísimas gracias nuevamente a Chuy, a Angie y a Víctor por compartir sus historias, a todos los que estuvieron conectados, hay picos diferentes, entonces muchísimas gracias por sus preguntas, por estar conectados. Si quieren volver a escuchar las historias, pueden volverlos a hacer en nuestras páginas de Facebook. Y como sabemos que así como estas historias, hay muchas historias más, queremos hoy, perdón, apago el micrófono, queremos hoy invitarlos a que desempolven esas historias de fracaso que tenemos con el sector público y nos lancemos a contarlas. Así que abrimos hoy una convocatoria hasta el 15 de diciembre para que compartan su historia, sean empresarios, sean universidades, empleados públicos, emprendedores. Todos tenemos alguna historia para compartir. Entonces, en este link, perdón, no me está funcionando esta cosa, ya. En este link
pueden ingresar y conocer toda la información para la convocatoria. Es supremamente simple, solo tienen que llenar sus datos y enviarnos un audio con la historia. Somos cero complicados, así que los invitamos a que lo hagan. También en los comentarios se les va a dejar el link para que conozcan más y que se inscriban a esta convocatoria para que puedan acompañarnos en nuestras siguientes ediciones, que como lo dije al inicio, vamos a estar todo un año compartiendo estas historias. Nuestra próxima edición va a ser en enero, así que tenemos tiempo para que se pongan ahí a pensar qué historia pueden contar. Y si ustedes no tienen alguna historia, no importa, seguramente tienen a alguien que sí tenga una historia súper interesante para compartir y que le haya dejado muchos aprendizajes. Así que por favor hagan la invitación. Y también en este mismo link van a poder encontrar el informe de barreras para la innovación pública que nos compartió Luis Felipe y pues toda la información sobre nuestros 3 speakers que compartieron sus historias hoy. ¿Listo? También quisiera invitarlos a que nos sigan en las diferentes redes de FOCAP Nights Medellín, FOCAP Nights Bogotá y de Impulsa Colombia, en donde estaremos compartiendo los siguientes pasos de la convocatoria y de las diferentes ediciones que vamos a tener, y los hashtags MILAB y FOCAP Nights Colombia, en donde también encuentran toda la información. ¿Listo? Así que muchísimas gracias, y antes de despedirme, pues volverles a hacer la invitación para que se inscriban a la convocatoria, para que nos compartan sus historias, para que nos acompañen en nuestra próxima edición de enero. Y no siendo más, muchas gracias a todos los participantes, también a todo el equipo de MILAB, a María Fernanda que nos acompañó del equipo de Impulsa, a Luis Felipe del equipo de modernización del DNP, y bueno, a todos ustedes que hicieron esto posible también, muchísimas gracias. ¿Cómo se sintieron ustedes, los speakers? Muy bien, solo que voy a confesar que tuve un dolor de cabeza, pero brutal, todavía lo tengo. O sea, tengo tanto dolor de cabeza que ahora tengo náuseas. Ay, Dios, Ay, no me tomarte dio- algo o a descansar un poco. Yo creo que un día de pronto intenso me excedí. Es por tomar agua en lugar de aguardiente. Eso está mal, eso también, Chuy, creo que tengo que modificar algunos hábitos entonces del día de hoy. No, muy chévere, muchas gracias, muy linda la invitación, espectacular conocerlos a todos. Sí, yo también Bien. me quedo muy contento. Gracias. Muchas gracias también por la invitación. No entendí ese tema de los regalos. ¿Qué fue eso? No, me perdí ahí. Vale, pues la idea es un regalo simbólico de la forma en la que nosotros con el equipo del DNP vimos que ustedes habían como superado o habían atravesado esa barrera que vimos o que ellos descubrieron en el informe de barreras para la innovación pública. Entonces, todas las cosas que ustedes vivieron en sus fracasos, en sus historias de fracaso, son barreras que están en el informe y que es lo que se trabaja constantemente para mejorar. Ok, o sea, lo que se reconoció como barreras está como explicado, no sé, en el informe está referenciado de alguna forma y Ajá, sí, sí. recomendaciones. Ok, entendí. Ajá, sí. Pues no hay recomendaciones puntuales porque cada quien tiene un proceso diferente y se enfrenta a los retos de una manera distinta, pero sí está como unos puntos en donde puedes identificar, esto es lo que me pasa a mí, digamos, las barreras culturales, que digamos los 3 vivieron en diferentes partes, pero los 3 vivieron. Tú desde la parte en que los colombianos no estábamos muy acostumbrados a comprar loterías o a digitalizarnos en temas de compra de loterías, o sí, como todo muy de dinero físico. Esa era el tuya, la de Angie, todo el miedo que se genera al pensar trabajar con el gobierno, y la de Chuy, pues ese poco entendimiento que tiene el gobierno de cómo se trabaja toda la parte, digamos, de código abierto y demás. Entonces son temas culturales de diferentes experiencias, cada uno lo trabajó de una forma diferente, pero hace parte de la barrera cultural. Le pregunto, Cata, y aportamos a su objetivo, porque a lo mejor cada quien se lanzó a echar su cuento. No, estaba perfecto.
Bueno, Pues lo que yo bueno, no sé, pues Norman, es si estamos aún en Facebook. ¿Sí? Sí, ¿ya quito la todo, transmisión allá? Ok. Sí. Bueno, ahí quedó explicado para el que no haya entendido.